La estampa de Aileen sosteniendo el bajo con la naturalidad con la que cualquier niño de su edad alzaría un juguete sigue generando asombro entre quienes han tenido la oportunidad de verla sobre un escenario. Su camino dentro de los Luceros de Riverde comenzó cuando apenas tenía 6 años, un detalle que resulta difícil de asimilar si se le observa hoy con la confianza y la madurez artística que transmite. Para 2019, su presencia ya resultaba imposible de ignorar, sobre todo cuando, junto a sus hermanos, formó parte de la celebración Frat Texas en Houston. Ese encuentro marcó un giro en la manera en que el público percibía a aquel joven trío. La respuesta no se limitó a los aplausos, fue más bien la confirmación tácita de que había algo extraordinario en aquella niña que ejecutaba las notas graves con precisión poco común y al mismo tiempo cantaba con una suavidad que contrastaba con la fuerza de su instrumento. En 2020, con solo unos meses adicionales de experiencia, su participación en eventos locales y regionales reforzó la certeza de que no era simplemente un acompañamiento para sus hermanos, sino un componente fundamental en la identidad musical del grupo. Sus presentaciones comenzaron a difundirse en redes sociales, donde las cámaras cercanas no solo mostraban habilidad, sino también una complicidad especial con sus hermanos. Era un lenguaje mudo que, en medio de cada tema, se convertía en el núcleo emocional de la agrupación. Entre cuerdas y miradas cómplices, algo nuevo iba tomando cuerpo, un detalle quizá imperceptible para el espectador casual, pero evidente para quienes seguían con atención su evolución. Esa armonía en el escenario escondía un trasfondo mucho más hondo. El inicio de 2025 trajo consigo la primera aparición del año, un regreso que encendió la alegría de una comunidad de seguidores que no dejaba de crecer. No fue una simple actuación, sino la prueba palpable de que tras años de constancia, la química de la banda permanecía intacta y la figura de Aileen cobraba cada vez mayor protagonismo. Con cada interpretación dejaba claro que su lugar en los Luceros de Riverde no era producto de la casualidad. Había pasado de ser la niña que tocaba el bajo a transformarse en el pulso que marcaba el latido del conjunto. Su avance no se debía a la suerte, cada presentación era un paso más dentro de un proceso silencioso de perfeccionamiento cultivado lejos de la mirada pública. Desde los ensayos en casa hasta las pruebas de sonido antes de cada concierto, su disciplina fue esculpiendo la personalidad musical del grupo. Ricardo y Jackseni sabían que podían confiar en ella, pues sin importar la magnitud del evento, Aileen mantendría el ritmo con solidez y añadiría ese tinte melódico que convertía las interpretaciones en algo irrepetible. El recuerdo de la experiencia en Frat Texas permanecía vivo, pero para Aileen aquello no era suficiente. Con cada invitación a festivales y reuniones comunitarias, buscaba refinar su técnica, ajustar la presión sobre las cuerdas, dominar la exactitud de cada entrada y, sobre todo, cantar con un timbre capaz de acariciar los oídos de la audiencia. En sus interpretaciones, la voz no competía con el bajo, se fundía con él, y esa fusión comenzó a atraer la atención de músicos veteranos que reconocían en ella una extraña mezcla de virtuosismo y sensibilidad. Las redes sociales se convirtieron entonces en un escaparate directo para mostrar el avance de su arte. En TikTok circulaban clips fugaces y en Instagram se compartían breves extractos que dejaban ver momentos de ensayo, risas compartidas entre hermanos y, sobre todo, actuaciones que alcanzaban gran difusión, no por un elaborado trabajo de edición, sino por la autenticidad de lo que transmitían. Entre mensajes de seguidores que encontraban eco en las letras y las opiniones de músicos que destacaban su destreza, la joven bajista y cantante comenzaba a dejar una huella reconocible dentro de la cultura popular del norteño juvenil. En medio de ese ascenso surgía un detalle que despertaba especial curiosidad, la precisión casi milimétrica con la que se coordinaba con sus hermanos en cada presentación. No era simple trabajo en equipo, había un trasfondo más profundo, una especie de idioma secreto que les permitía anticipar cada señal, cada alteración en el compás, cada silencio justo para intensificar el momento. Algunos empezaron a nombrarlo como el hilo invisible de la banda, un concepto poético que, sin embargo, escondía una historia poco conocida y que hasta entonces ninguno de los tres se había atrevido a compartir públicamente. Con el paso de los meses, las especulaciones acerca de ese lazo oculto entre Aileen y sus hermanos comenzaron a multiplicarse entre fanáticos y gente del medio.
La revelación apareció de manera casi accidental, no en una entrevista oficial ni en un comunicado formal, sino durante una plática relajada con un reducido grupo de seguidores tras un concierto. Entre bromas y recuerdos, Jackson soltó una frase que atrapó la atención de todos. Aileen sabe que debemos honrar la promesa que hicimos antes de subirnos por primera vez a un escenario grande. No explicó nada más, pero aquellas palabras encendieron la intriga. Con el tiempo, el misterio empezó a aclararse. Esa promesa había nacido en los días previos a su debut en Elfredo, Texas. Entonces no eran más que 3 jóvenes entusiastas con incontables horas de ensayo, pero sin seguridad de poder conectar con un público tan numeroso. Antes de salir al escenario, en un rincón del backstage, sellaron un pacto, sin importar lo que sucediera, jamás dejarían de tocar juntos, y Aileen sería la encargada de sostener con firmeza la base musical del grupo, sin rendirse ante dificultades ni cambios de rumbo. Ese juramento resistió incluso las pruebas más duras, ensayos maratónicos, viajes interminables y presentaciones en condiciones complicadas. Para Aileen, el compromiso no fue solo un acto de hermandad, se transformó en un motor personal que la impulsaba a perfeccionar su técnica, adaptarse a cualquier escenario y cuidar cada detalle de su interpretación. En sus manos, el bajo dejó de ser únicamente un instrumento y se convirtió en el latido rítmico de los luceros de Río Verde. El público quizá no conocía la historia que sostenía esa entrega, pero lograba sentirla, cada acorde cargado de energía, cada coro delicadamente entonado, cada mirada cómplice entre hermanos transmitía algo que trascendía lo puramente musical. El impacto de esa verdad no solo fortaleció el lazo de la banda con sus seguidores, sino que también transformó la forma en que otros artistas y promotores la percibían. Ya no se trataba únicamente de un fenómeno juvenil, sino de un ejemplo de lealtad y cohesión creativa, una familia que había convertido una promesa íntima en el cimiento de su carrera. No obstante, mientras esta historia empezaba a circular, en Aileen se percibía una inquietud diferente, como si estuviera preparando algo más allá de los escenarios habituales, un proyecto que ni sus seguidores más atentos lograban descifrar. Quienes la conocían de cerca notaban esa agitación. Entre giras y presentaciones comenzó a reservar instantes para trabajar en solitario, al margen de los ensayos con sus hermanos. No era un gesto de distanciamiento, sino una preparación silenciosa de algo significativo. En sus redes surgieron señales sutiles, fragmentos breves de melodías inéditas en el bajo, letras manuscritas en papeles arrugados y miradas sugerentes a la cámara sin explicación alguna. Los admiradores pronto comenzaron a especular, se trataba de una colaboración, un cambio de estilo o incluso un proyecto individual.